Conocer nuestra historia, en especial la más reciente y que muchas veces pasa desapercibida, es un ejercicio que nos acerca a la comprensión de la sociedad y del mundo en que vivimos. Cuestionarnos también la formación que recibimos, especialmente a través de los libros escolares, que reflejan construcciones sociales y transmiten modos de pensar que van conformando nuestra propia identidad. Por eso les invitamos a compartir este tiempo de radio que nos presenta Gabriela Osenbach, catedrática de Historia Contemporánea de la Educación, directora del Centro de Investigación MANES, un centro que tiene como objetivo principal la investigación de los manuales escolares producidos en España, Portugal y América Latina durante el periodo 1808-1990, nuestra historia más reciente. Gabriela Osenbach. Tenemos la oportunidad de entrevistar al profesor Bertrand Noblet, profesor de Didáctica de la Historia en la Universidad de Clermont-Ferrand, en Francia, que está realizando una estancia de investigación en el Centro de Investigación MANES. Este centro de investigación se dedica al análisis histórico de los textos escolares en España, Portugal y América Latina en los siglos XIX y XX. Y dentro de las actividades de investigación que hacemos en este centro de investigación, hemos invitado al profesor Noblet a hacer una estancia con nosotros. Nos ha interesado su trabajo porque una de las líneas de investigación que estamos trabajando últimamente en MANES es el análisis de los manuales escolares y de la educación en el periodo de la transición en España. Esta estancia del profesor Noblet en MANES se completa con algunas consultas suyas al Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, donde se guarda interesante documentación sobre autores, editoriales, sobre procesos de censura y autorización de los textos escolares durante los últimos 50, 70 años. Y también se va a completar con una visita suya al Centro Internacional de la Cultura Escolar en Berlanga de Duero, en Soria, donde se guarda una importante colección de manuales escolares españoles, también de los siglos XIX y XX, y que dirige uno de los mejores expertos en historia de los manuales escolares en España, que es el profesor Agustín Escolano. El profesor Noblet está llevando a cabo una investigación muy interesante titulada Modelos y valores masculinos en los manuales de historia españoles de 1931 a 1982. Y es sobre esta investigación sobre la que queremos hacerle ahora una entrevista. Esta investigación se inscribe dentro de los estudios de género. En este caso es un estudio de la masculinidad, es decir, si tradicionalmente los estudios de género muchos lo entienden como estudio de la feminidad, él está estudiando la cuestión de la masculinidad y cómo se refleja esto en los manuales escolares. Por eso, la primera pregunta que me gustaría hacerle al profesor Noblet es ¿por qué la masculinidad? Sí, hola, buenos días. Bueno, pues ¿por qué la masculinidad? ¿Por qué hablar de la masculinidad? Porque la investigación histórica sobre historia de género es, al fin y al cabo, la prolongación de lo que durante mucho tiempo se ha llamado historia de las mujeres. Esta historia de las mujeres se ha desarrollado a partir de los años 70, gracias al empeño de unas historiadoras, hay que decirlo, feministas, y ha permitido un primer paso que era necesario, que era hacer visibles a las mujeres que hasta el momento eran invisibles en la historia, es decir, que no había historia de las mujeres, no se las veía incluso cuando habían tenido un peso importante en la historia. Y luego, a partir de los años, digamos, 90, esta historia de las mujeres ha evolucionado hasta una historia que se llama la historia del género femenino, es decir, una historia que contempla las formas sociales de la feminidad y luego de la masculinidad, lo veremos, como el resultado de una construcción social. Es decir, que se trata de estudiar a los estereotipos que construyen a las mujeres como un tipo, porque estos estereotipos hacen que aparezca como una verdad eterna, al fin y al cabo, como una verdad atemporal, lo que es una construcción social. Y al hacer aparecer esta construcción social como evidente, niega lo que puede tener de variaciones históricas y legitima, al final,
una forma o unas formas de dominación. Respecto a este tema, yo creo como Michel Foucault, que es un filósofo historiador francés de los años 70, 80, que esta construcción social del género femenino y luego del género masculino es a la vez la expresión y el fundamento de ciertas relaciones de poder. Es decir, que el género transmite esquemas mentales fundados en diferencias supuestamente naturales entre los diferentes grupos. Y al transmitir estos esquemas también contribuye a justificar esta dominación. Entonces, ¿por qué estudiar los modelos masculinos, los héroes masculinos y los valores que transmiten? Pues porque al fin y al cabo, hasta el momento, el estudio del género solo se ha interesado en las mujeres y no ha visto que el pendiente, digamos, de la dominación de las mujeres por los hombres es la construcción de un tipo de hombre que debe dominar y este tipo permite esta dominación. Entonces, mi propósito es ver cómo se puede rehistorizar esta historia de los estereotipos masculinos y hacer que lo que aparecía como natural, pues al fin y al cabo aparezca como lo que es decir, una construcción histórica sujeta a variaciones y a cambios. Sí. ¿Y por qué estudiar esto en los manuales escolares? ¿Y por qué en los manuales escolares de historia, diría yo, incluso? Sí, los manuales escolares tienen un interés especial en el sentido de que son a la vez representativos de una cierta realidad social, es decir, los modos de pensar de unas categorías sociales que son los redactores de estos manuales, maestros, inspectores, profesores de la enseñanza secundaria, y a la vez los manuales escolares son también un instrumento que permite la transmisión de estos modos de pensar. Es decir, son un instrumento de la socialización, de la construcción de la identidad de los chicos, en este caso, pero también de las chicas, evidentemente, de los chicos en un momento clave de su existencia en el que se determinen hacia ciertos modelos que luego van a tener una gran importancia durante toda su vida. Entonces, para resumir, los manuales son a la vez una representación de lo que se piensa, aún sin saber que se piensa esto, y también nos permiten acceder a lo que se les quiere inculcar a los chicos. ¿Y por qué decidió entonces ir a los manuales escolares? Porque hay otras fuentes también para estudiar la masculinidad. ¿Y por qué a los textos escolares de España, desde Francia? Las dos cosas. ¿Por qué los manuales escolares de España desde Francia? Bueno, en Francia existe una fuerte tradición, un arraigo de los estudios hispánicos del que dan testimonio una cierta cantidad, por ejemplo, de revistas de historia de España, o como da testimonio la existencia de un gran número de cátedras, por ejemplo, en las universidades, de puestos de enseñanza dedicados a la enseñanza de la historia de España. Luego, ¿por qué España sobre la cuestión de género? Pues también porque el estado de la historiografía hace que hoy sea muy interesante estudiar esta cuestión en España. Me explico. En Francia, en el resto de Europa, se han empezado a estudiar estas cosas de masculinidad. No se han estudiado mucho, pero ya se han realizado un cierto número de trabajos que han empezado a configurar un marco europeo que determina una evolución general. Y en España los estudios de género se han desarrollado mucho, pero los estudios del género masculino están naciendo, digamos, o se están desarrollando desde hace poco tiempo, y entonces hay un trabajo aquí que se puede realizar. Bueno, y aparte de mi gusto personal, evidentemente, por la historia española y por este maravilloso país. Hoy tenemos la ocasión de entrevistar al profesor Bertrand Noblet, profesor de didáctica de la historia de la Universidad de Clermont-Ferrand en Francia. Bien,
Yo sé que esta investigación está todavía en proceso, hay algunas partes de su investigación que están ya más elaboradas y otras que todavía están un poco en proceso de búsqueda de fuentes o de reflexión en torno a ellas. Entonces, me gustaría hacerle la primera pregunta ya concreta sobre su investigación respecto a la evolución, digamos, de estos modelos y valores masculinos en los textos españoles, digamos, en el primer franquismo. Quizá deberíamos hacer como una división. Por una parte, decir cuál es la cuestión de la reafirmación viril, digamos, en todo este primer franquismo, y luego cómo eso, si eso se refleja, digamos, automáticamente en los manuales escolares. Vamos a la primera pregunta, que sería un poco el discurso oficial o el discurso general, no el escolar, digamos, en torno a esta cuestión de la reafirmación viril en este primer franquismo. Sí, efectivamente. En los primeros momentos del franquismo hay una fuerte reafirmación de modelos viriles por parte del régimen y se puede decir que en una amplia medida el régimen franquista también es un modelo que se funda en un mito viril, en un modelo viril, en un modelo de hombre y evidentemente dependiendo de los sectores del franquismo de los que se trata, eso puede variar, pero en el sector más falangista o más cercano a los militares, el franquismo se traduce por la reafirmación, por unas afirmaciones de virilidad frente a una república mujer, frente a una república de la que se supone que sería una república efeminada por todos los derechos que ha dado a la mujer. Y de esto dan constancia todas las declaraciones, como las famosas declaraciones del general Queipo de Llano, que en julio de 1936 proclamaba en la radio de Sevilla que las mujeres de los rojos se tenían que preparar a la llegada de los hombres viriles que las iban a enseñar lo que era la virilidad y que ellos no eran, citó el propio Queipo de Llano, unos milicianos maricones. Entonces, el proyecto franquista también es un proyecto viril y eso hasta el último momento, porque en las últimas semanas del régimen, cuando ya está agonizando el general Franco, el periódico Arriba vuelve a publicar unas frases, una entrevista al general Franco en el que él dice que España saldrá adelante con tal de que demuestre virilidad y pulso viril. Esto es, se podría decir, una cierta forma de continuidad en el régimen, por lo menos en el discurso oficial. Entonces, hay una reafirmación viril que nace enseguida con el régimen, se propone ser un régimen viril. Efectivamente, ahora si nos interesamos en la segunda parte, cómo se traduce eso en los manuales. En los manuales eso se traduce de forma evidente por el régimen les pide a los maestros que participen de esta reacción viril y de esto también da constancia la Ley de Educación fundadora de septiembre de 1938, porque esta ley... Es una ley de enseñanza secundaria, la ley del 38. Secundaria, sí, efectivamente, que les pide que enseñen en las clases que puedan, digamos, luchar contra el fenómeno de feminización que se está produciendo. Dice, hay que luchar contra la rusofilia y la efeminización de los españoles. Y entonces, en los manuales escolares eso se traduce por una reheroización de los personajes de los manuales de historia. Los manuales son de repente todos mucho más heroicos. La figura del soldado en un régimen dirigido por militares aparece como mucho más importante. La historia se hace una historia mucho más militar. Las virtudes españolas, supuestamente españolas, son todas virtudes mucho más militares. Y, por ejemplo, si hacemos un estudio cuantitativo de los calificativos, nos damos cuenta de que de repente todos los personajes aparecen como mucho más heroicos, mucho más soldados, incluso mucho más viriles, porque la palabra aparece, y que eso se asocia a dos valores, fuerza física y coraje, valor, capacidad al sacrificio, a lo que el historiador francés Alain Corbin llama el saber morir.
de repente lo que define al español en los manuales escolares es que es un personaje que sabe morir y que está dispuesto a dar su vida por la patria. Esto lo vemos también a través de la reafirmación, por ejemplo, de las virtudes supuestas de los pueblos del noroeste de España, que se presentan como los más viriles de los más viriles españoles. Estamos hablando de los celtas. Sí, de los pueblos del noroeste, los que durante más tiempo resistieron, se supone, al avance de los romanos, aunque ahora sabemos que evidentemente no fue un avance así seguido, continuo, sino que en estos 200 años hubo periodos de pausa, digamos. Y entonces, pues, estos aparecen de repente como unos modelos y, por ejemplo, autores como Serrano de Haro, muy famoso por sus manuales, escribe que los habitantes del noroeste peninsular, las mujeres solían elegir a sus maridos entre los jóvenes más viriles, más fuertes y más fuertes en los combates, por ejemplo. Sí, pero todo este discurso de la virilidad se traslada realmente así automáticamente a los textos escolares. Podemos pensar que los autores de los textos escolares todos se someten, digamos, a utilizar ese discurso y esa afirmación de la virilidad. Sí, esa efectivamente es una pregunta esencial para mí, porque lo más extraño de lo que encuentro en mis fuentes es que el relato histórico de los manuales no siempre promueve los valores masculinos que se podían esperar desde la perspectiva, digamos, del régimen. Es decir, que el modelo de hombre que se propone no es siempre ni mucho menos el del soldado. Y eso incluso en manuales que van, por ejemplo, dedicados al glorioso caudillo en su primera página. Esta forma, digamos, de seguir proponiendo otros modelos como modelos identificatorios para los chicos que se están formando se expresa de diversas formas. La primera es la existencia de contramodelos masculinos que son presentados como modelos negativos porque son demasiado militares. Y, por ejemplo, podemos citar el famoso manual, la Enciclopedia Álvarez de 1953, en la que está escrito, a propósito de la antigüedad, se habla primero de los fenicios. Y de los fenicios se dice que han traído a España la civilización, el comercio, muchos saberes técnicos. Y luego se escribe a propósito de los cartagineses. Cito el texto de la Enciclopedia Álvarez. Los cartagineses, los cartagineses eran guerreros y no nos enseñaron nada. Y eso aparece desde el mismo año 1953. Entonces, el modelo masculino del soldado no es un modelo tan valorado como se podría esperar, efectivamente, en estos manuales. Al contrario, se desarrollan otros modelos, como es, por ejemplo, el modelo del tarteso, del habitante de Tartesos, del que se supone en aquella época que es el hombre más perfecto, digamos, de la España de entonces, y cuyas cualidades son asociadas sistemáticamente o casi sistemáticamente con su carácter pacífico, su capacidad al negocio, su capacidad a las artes, etc. Bueno, lo que más interesante me parece es que el verdadero modelo que transmiten estos manuales, si hablamos de los capítulos de antigüedad, por ejemplo, es el modelo del hombre griego. Antes del franquismo, en la época de la Segunda República, ya se hablaba del modelo griego y aparecía como el hombre integral, el hombre perfecto. Bueno, plus que perfecto incluso. Pero en la época del franquismo se sigue analizando exactamente de la misma forma y, por ejemplo, eso lleva a promover valores que no son en absoluto valores militares ni de una virilidad, digamos, o fascista o heroica o agresiva. Al contrario,
en la clásica dialéctica que se establece en los manuales entre Esparta y Atenas, pues los manuales todos abogan a favor de la dominación de Atenas sobre Esparta. Yo puedo citar, por ejemplo, un manual que es del año 1941, en el que está escrito, cito el texto: dos estados destacan por su personalidad en la historia griega. Esparta, estado continental, y Atenas, estado marítimo. El contraste entre ambos estados y sus rivalidades llenan la historia de Grecia. Los espartanos fueron soldados, y solo soldados. Los atenienses fueron ciudadanos, amantes de su libertad, inclinados al comercio, a la literatura y a las artes. Otro autor, que es Bermejo de la Rica, explica así, de la misma forma en el año 34 como en el año 40, cito de nuevo el texto: mientras Esparta consagraba todos sus cuidados al desarrollo de su potencia militar y continental, Atenas se orientaba hacia el comercio, la industria, las empresas marítimas y coloniales. No descuidaba su ejército y los jóvenes se adiestraban en ejercicios militares, pero a la vez no olvidaban el cultivo de la inteligencia. Los atenienses mostraron desde muy pronto su amor a la poesía, la música, la elocuencia, la filosofía, la arquitectura y la escultura. Incluso hay autores como es Cols Carrera, que explica que los atenienses se burlan, cito el texto, de la disciplina militar de Esparta y toma luego partido a favor de Atenas. Explica también que la superioridad de Atenas sobre Esparta viene de que los espartanos cultivan el cuerpo para hacer la guerra, mientras que en Atenas se cultiva el cuerpo por la belleza del cuerpo. Entonces podríamos decir que los manuales dibujan como una dialéctica del cuerpo y del espíritu, y que en esta dialéctica siempre sale ganando el espíritu, aunque estuviéramos en el año 40, 41, 42 y cada vez más conforme fueron pasando los años. Claro. Eso quizás se podría explicar también desde la perspectiva de que los valores militares quizá tuvieron que ceder frente a otros valores católicos, etcétera, donde se podría seguramente valorar mucho más la parte espiritual que la parte militar, etcétera. De cualquier manera, porque no nos queda lamentablemente tanto tiempo, me gustaría correr un poquito en el tiempo, y aunque sé que sobre esta parte todavía su investigación no está terminada, ¿qué cambios vislumbramos en los años 70 ya, cuando estamos realmente está terminando el régimen y ya hay muchos movimientos, digamos, de transición de alguna manera en la sociedad española? ¿Se vislumbra algún cambio en estos conceptos de masculinidad en estos libros de los años 70? Sí, efectivamente, se vislumbra un cambio muy rápido y además, de la misma forma que acabo de decir que en los primeros años del régimen en realidad hay una cierta continuidad con, por ejemplo, el mito de la Grecia republicana, que ya se enseñaba así durante la Segunda República, pues, en cambio, la transición establece una ruptura, se podría decir, desde el punto de vista de los modelos masculinos en los manuales, un cambio tal vez más rápido y más radical, por muy extraño que sea. Para mí fue una sorpresa encontrar eso en los manuales, pero establece un cambio mucho más radical y mucho más rápido. Este giro importante es, primero, la rápida desheroización de los personajes y de los héroes, digamos. Personajes como Viriato, que se supone eran héroes de la España antigua, pues casi desaparecen, o por lo menos se les quitan sus virtudes viriles, y por ejemplo Viriato, que hasta el momento aparecía como un caudillo lleno de virtudes, que sabía luchar, etcétera, a veces aparece incluso como un bandido que necesitaba ganarse la vida con su pueblo y entonces pues se dedicaba a la guerra. Este cambio se produce en 3 o 4 años de forma muy rápido. Entonces hay una desheroización. De la misma forma, el mito del suicidio colectivo de Sagunto o de Numancia, que durante la época del franquismo tenía en la economía del manual la función de preparar más o menos al mito del Alcázar de Toledo, pues este mito de Numancia muy rápidamente, en 2 o 3 años, casi desaparece
y se explica que, bueno, pues que no se suicidaron tanto y que en realidad se rindieron y que lo lamentamos mucho, pero que realmente fue así. De la misma forma hay una modernización de estos modelos que pasa también por una cierta descatolicización. Las virtudes católicas que hasta el año 75 se asocian casi automáticamente con muchísimos héroes históricos, pues dejan de aparecer en un gran número de manuales, y tal vez lo más significativo sea que de repente, a causa de la influencia, digamos, de la modernización de las escuelas históricas españolas y de la influencia de las escuelas históricas extranjeras, fueran inglesa para el marxismo o para un cierto marxismo, digamos, o francesa para la escuela de los anales, pues aparece el prototipo o se refuerza el prototipo del hombre productivo. De repente los manuales se ponen a hablar cada vez más de un hombre productivo que participa en la sociedad, dando su producción, y de la misma forma que antes había un prototipo del héroe, pues ahora aparece el prototipo del hombre productivo. Bien, lamentablemente no nos queda más tiempo y yo le agradezco mucho al profesor Noblet que nos cuente el estado de su investigación y algunos de sus resultados, y verdaderamente le invitamos a que en cualquier momento, cuando su investigación sobre algunos de estos periodos esté más, digamos, terminada, que sigamos hablando sobre el tema, que me parece sumamente interesante. Me parece muy interesante el que veamos la complejidad de estos momentos, entre que puede haber resistencias desde la escuela al discurso oficial, y de que los cambios en un periodo tan largo como el franquismo se producen, que no podemos hablar del franquismo como un periodo monolítico, sino en distintas etapas y un cierto proceso de evolución que a través de los manuales escolares podemos vislumbrar con bastante nitidez. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Bertrand Noblet, investigador de la Universidad Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, en Francia, nos ha acercado algunos datos del trabajo que está realizando sobre los modelos y valores masculinos en los manuales de historia españoles, desde la posguerra hasta la transición a la democracia, en un espacio de la radio de la UNED que nos ha presentado la profesora Gabriela Ossenbach, catedrática de Historia de la Educación Contemporánea, directora del Centro de Investigación Manes, un centro de investigación interuniversitario dedicado al estudio histórico de los manuales escolares de España, Portugal y América Latina, especialmente en los siglos XIX y XX. En su nuevo portal en internet www.centromanes.org encontramos información sobre las actividades y publicaciones de este centro, así como una extensa oferta de recursos y fuentes para la investigación en su campo, bases de datos de textos escolares, bibliotecas y exposiciones virtuales, una amplia bibliografía y documentos históricos digitalizados. centromanes.org. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en Canal UNED, canal.uned.es.